Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a este club de literatura espiritual donde queremos aprender a amar más a nuestro Señor a través de la vida de los santos, para así, conociéndolo, servirle, amarle y algún día poseerle. Bueno, es una gran alegría poder estar con ustedes nuevamente y ya en el capítulo 15 de 19 ya estamos en la curva final del libro. Qué alegría poder haber estado con ustedes todos estos capítulos y poder haber aprendido de esta vida de Marian, de esta vida tan espectacular. Hoy tendremos el capítulo 15, así que arranquemos. El 5 de noviembre de 1872, menos de un año después de haber profesado su fe, la hermana María de Jesús crucificado volvió al Carmelo de Pau. Volvía en calidad de hermana conversa, pues quiso Dios que ella le honrara con las tareas más humildes. A su llegada se expresó así: desde que dejé Mangalore he sentido una paz y una tranquilidad que no puedo expresar, pese a las dificultades del viaje. No deseo nada, no pido nada, ni siquiera cruces, pues cuando las tuve, no supe aprovecharlas. Ahora solo busco a Jesús, su voluntad y el silencio. La larga ausencia de comunión le despertó el hambre de aquel pan del cielo. Si al menos hubiera recibido a Jesús en mi corazón durante mis duras penas en Mangalore, habría tenido la fuerza de Dios conmigo, pero de ello fui privada. Sin embargo, a pesar de todo lo que me dijeron, conservé una gran paz en el fondo de mi alma. No sufrí verdaderamente hasta que Monseñor Marie Efraín me acusó de dividir la comunidad. Entonces me dejé caer a los pies de Jesús y lloré desconsoladamente. Me pareció ver cómo Jesús lloraba conmigo por mi culpa y yo le dije: Señor, ¿por qué lloráis? Sois todopoderoso, podéis liberarme. Él me respondió: pronto. La madre Elie también confirmó aquella promesa de Jesús: no estaré aquí mucho tiempo, oh Señor. Oh sí, el Señor pudiera cambiar sus palabras. Solo anhelo el silencio y la muerte para no ofender más a Dios. El 19 de noviembre dijo: he estado toda la mañana atormentada, pensando en el Padre Lazaré, pues admiro su alma y me gustaría que fuese un gran santo. Recé entonces al Señor: Señor, tomad esta alma, dadle la resignación, la fuerza y todo lo que necesite para no ofenderos más. Dios mío, os la confío íntegramente. Cumplid vuestros propósitos en ella, quedáosla. Y una voz interior me respondió: alma de poca fe. Y comprendí así que Dios cuidaría de ella y desapareció toda mi pena. Durante su retiro anual, antes de la fiesta de Navidad, Dios le concedió a la hermana María sucesivas visiones llenas de doctrina. Señalemos al menos la siguiente: sentí un gran deseo de Dios, le busqué con todas las fuerzas de mi alma y me uní a toda la creación para que ella pudiera alabarlo junto a mí. Me sentía como un niño pequeño que corre tras su padre. Finalmente Jesús se apareció y vi el brillo de su majestuosidad. Es imposible describir la felicidad de la que gozó mi alma. Era como un paraíso sobre la tierra. Se me ocurrió entonces pedirle muchas cosas, pero antes lo acaricié. Le dije de todo corazón lo que me vino a la mente para así llegar a él como un niño que quiere conseguir algo de su padre y que antes de todo le da 1000 caricias. Recé por las almas del purgatorio y Jesús se volvió más brillante. Entonces vi salir de sus manos unos rayos de luz, bendiciones que caían sobre aquellas pobres almas. Parecía que Jesús sentía una gran necesidad de prodigarlas y que las concedía en abundancia, lleno de satisfacción. Después recé por los pecadores y Jesús hizo lo mismo que por las almas del purgatorio. Qué felicidad al ver aquel amor, aquella misericordia del Señor. Pero cuando quise rezar por los sacerdotes, así como por los religiosos y las religiosas, los rayos que caían de sus manos
Volvieron a ellas y todo desapareció. Mi corazón se llenó de tristeza, de una angustia terrible, pues yo formo parte de las religiosas. Entonces suspiré y me derrumbé entre sollozos. Cada vez que pienso en lo que vi, no puedo evitar llorar. Nosotros somos los culpables. Deberíamos ser el consuelo de Jesús. El 28 de febrero de 1873, Sor María luchó contra Satán. Le golpeó en vano con toda clase de instrumentos, pues ni los golpes más fuertes le provocaron herida alguna. Agotada de cansancio, se dirigió al Señor. ¿Qué puedo hacer, Señor?, exclamó. He utilizado todos los instrumentos posibles. He empleado las armas más poderosas para combatir al diablo, y no lo he conseguido. No has utilizado todas las armas. Aún puedes servirte de un hacha pequeña en la que no has reparado antes. Enfréntate a Satán con ella y él caerá, respondió Jesús mostrándole aquel pequeño instrumento. La hermana tomó el hacha entre sus manos y fue directa hacia su enemigo. Apenas le hubo rozado con el hacha de frente, él cayó como muerto. Asombrada de aquel resultado tan inesperado, casi milagroso, exclamó: «Oh Señor, ¿qué hacha es esta que tanta virtud posee?» «Es la pequeña hacha de la humildad», respondió nuestro Señor. El 25 de marzo le pareció oír durante la oración una voz: «Dios se esconde cual semilla en fruta». Dios se esconde cual semilla en fruta. Es como la semilla de una manzana. Abre una manzana y encontrarás 5 semillas en el centro. Dios se esconde así en el corazón del hombre. Se esconde ahí con sus misterios de la pasión, representados por las 5 semillas. Dios sufrió y ahora el hombre debe sufrir, bajo o contra su voluntad. Si sufre por amor, en su unión con Dios sufrirá menos y ganará méritos. Así las 5 semillas que yacen en el fondo de su corazón germinarán y darán abundantes frutos. Si por el contrario rechaza la adversidad, sufrirá aún más sin ser digno de mérito alguno. Abrí una manzana y encontré en el centro 5 pequeños huecos que formaban una estrella. Las semillas se encontraban en el interior. Durante la oración vi una bonita manzana podriéndose ante mis ojos, y cuando ya estaba totalmente podrida, las semillas del centro de la manzana germinaron, dando lugar a 5 árboles. La semilla más baja produjo el árbol más alto. La siguiente dio lugar a un árbol, un fruto más pequeño. Y las otras 3 semillas más altas formaron árboles aún más pequeños. Las 5 raíces de estos árboles estaban tan unidas y entrelazadas que formaban una sola raíz y se sostenían mutuamente. El árbol más alto tenía los frutos más maduros. Resumaban un agua que regaba la raíz y que alimentaba el resto de los árboles. Este árbol es el árbol del amor. Del segundo, un poco más pequeño, brotaban los frutos que se inclinaban hacia la tierra y que parecían ofrecerse a ella. Es el árbol de la caridad. El tercero no parecía sostenerse en tierra. Era como si sus raíces estuvieran en el aire. Parecía que iba a caerse. Es el árbol del abandono. El cuarto yacía desnudo como los árboles durante el invierno, pero al mismo tiempo parecía que estaba lleno de vida. Es el árbol de la pobreza. El quinto era verde y cubierto de frutos, pero estos estaban bajos y como escondidos. No se veían. Es el árbol de la humildad. Después vi 5 árboles más. El primero tenía frutos firmes y duros a la vista, pero estaban podridos y parecían contener humo en su interior. El amor propio y el amor por todo lo que hay en la tierra endurecen tanto la fruta que ésta acaba por empudrirse. El segundo tenía ramas altas. Nadie podía alcanzarlas para recolectar sus frutos. Eran frutos extraños y atacados por la enfermedad. La avaricia teme verse despojada si da, por eso el fruto se pudre y cae. El tercero tenía unas raíces profundas, escondidas. Es el arraigo a las cosas creadas. El cuarto parecía cubierto de hojas y de frutos, era muy bonito.
La riqueza es un fruto que se pudre con solo un poco de nieve en cuanto hace algo de frío. El quinto estaba plagado de frutos tantos que estos tapaban las hojas. Es el árbol del orgullo. Parece muy rico a los ojos de los hombres, pero al mínimo soplo de viento, ante la menor de las adversidades, pierde sus frutos, y aquellos que desean probarlos los encuentran amargos. El jueves santo Sor María le dijo a Jesús: Señor, protegedme siempre con vuestro amor, como a un hijo en las entrañas de su madre. Ahí no le hace falta nada, ni de comer ni de beber, está protegido de todo peligro. Junto a su madre lo tiene todo. Señor, si me protegéis con vuestro amor, a mí tampoco faltará nada. No deseo nada más que ser vuestra. No quiero alejarme nunca de vos, como el hijo que desde el mismo momento en que sale del interior de su madre, empieza a ser frágil y miserable. A mí también me invadirá la desdicha al desprenderme de vos. Guardadme, Señor, en vuestro seno, protegerme en las entrañas de vuestro amor. La mañana del Viernes Santo, Sor María soportó todos los tormentos de la pasión. A la hora de cenar hizo un esfuerzo para ir al refectorio, donde colocó su trozo de pan en el suelo delante de ella, tal y como era costumbre en el Carmelo en aquel santo día. Al sentirse mejor se dispuso a comérselo, cuando de repente vio pasar al Señor, llenándolo de gracia y de consuelo. Entonces exclamó: acaba de pasar como un destello, y al pasar, sus hábitos han tocado el pan. Este lo ha tocado y ha sufrido una especie de temblor ante la presencia del Señor. El santo día de Pascua imploró al Salvador por un alma infiel. Señor, escuchad nuestros ruegos por esta alma. ¿Cómo es posible, Señor, que cada vez esté más enferma, pese a todos los rezos y tras haberos prometido satisfacer nuestros ruegos? Dijo la hermana: la gracia de Dios se parece a la medicina. Si el enfermo está muy enfermo y el problema se halla en el corazón, los remedios no hacen más que agravar la herida y hacerla más letal. Si esa alma tuviera un poco de humildad, los rezos la ayudarían. Tendría un poco de luz y de fuerza. Pero como su corazón se resiste ante el remedio, los rezos que ella van dirigidos solo le sirven para adentrarse más en la ceguera, respondió el gran maestro. Y después añadió: ¿cómo puede rezarme siempre por ella si solo se dedica a ensuciar y rasgar sus hábitos? Señor, ella no sabe lo que hace. Como dijiste en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo a mi vez os lo digo: ella no sabe lo que hace. Perdonarla, Señor. Yo les pido que en este momento, juntos, recemos un Ave María por el alma de los sacerdotes y de las religiosas que de pronto están pasando crisis, por los sacerdotes que de pronto están siendo infieles, sacerdotes que están siendo infieles a su ministerio, religiosas, para que Dios les ayude y les ayude a entender lo grande de su vocación. Vamos a hacerlo con mucha fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El 18 de mayo, fuera de sí misma, no oía ni entendía nada debido a la desmesura de los consuelos divinos. Al día siguiente, relatando por obediencia aquel día de bendiciones, dijo: comulgando me sentí transportada por el amor de Dios. El amor me empujaba a alto, pero no sé a qué. Me dirigí al Espíritu Santo y clamé: iluminadme, vos que sabéis que habéis dado la luz a los apóstoles y a los ignorantes. Soy vacío, iluminadme. Solo deseo lo que Jesús desee. De repente me vi inmersa en una noche profunda, en medio de agujeros, de bestias que me mordían. Las tinieblas me impedían ver con claridad los agujeros y las bestias. Invoqué a Dios y a la luz del Espíritu Santo, un rayo de luz apareció para guiarme y en un abrir y cerrar de ojos vi en él toda mi vida de pecados. Si hubiera hecho falta, habría tenido el valor de confesarlos ante el mundo entero. Al mismo tiempo me sentí rodeada de amor y mi corazón se derritió como un cirio en presencia de una hoguera. Entonces rogué a Dios: Señor, es suficiente, no puedo más.
Vi una paloma delante de mí y encima de ella un cáliz que se desbordaba como si brotara una fuente en su interior. Lo que rebosaba del cáliz rociaba a la paloma y la lavaba. Una voz salió de aquella luz espléndida. Si quieres buscarme, si quieres buscarme, conocerme y seguirme, invoca la luz, al Espíritu Santo que ha iluminado a mis discípulos y que ilumina a todos los pueblos que le invocan. Confiad en la veracidad de mis palabras. Quien quiera que invoque al Espíritu Santo me buscará y me encontrará. Por medio del Espíritu Santo me hallará. Su conciencia será delicada como la flor de los campos. Si es padre o madre de familia, la paz se instaurará en la familia y su corazón estará en paz en el mundo y en este mundo y en el otro. No morirá en las tinieblas sino en la paz. Deseo ardientemente que los sacerdotes celebren cada mes una misa en honor al Espíritu Santo. Sea quien sea el que la ofrezca o el que la escuche, será honrado por el propio Espíritu Santo. Tendrá luz, tendrá paz, curará a los enfermos, despertará a aquellos que duermen. Señor, ¿qué puedo hacer yo? Nadie me creerá, dije. Cuando llegue el momento, haré todo por mí mismo, y tú no intervendrás en nada, contestó. Y todo desapareció y mi corazón quedó rodeado de amor. Ya en Mangalore, durante el retiro preparatorio, le había recomendado especialmente esta clase de culto al Espíritu Santo. Además, escuchó este consejo con frecuencia hasta su muerte. Durante su noviciado, una paloma le había enseñado esta invocación que desde entonces repetía a menudo. Vamos a hacerla todos juntos. Para que el Espíritu Santo, para que Marian de Jesús crucificado nos ayude a comprender esto, a seguir estos libros, a empezar un camino espiritual muy lindo. Voy a empezar después de este libro, 2 libros simultáneos, uno para la vida espiritual y otro para los matrimonios. Así que estén muy atentos, denle like al video, denle suscribirse, denle la campanita, reparta estos videos por muchas partes para que Dios nos ayude a hacer mucho bien. Vamos a empezar un libro de matrimonios para ayudar a muchas parejas y vamos a empezar un libro de vida espiritual. Así que estén muy atentos al canal, que trabajo es lo que se viene. Así que vamos a encomendarle al Espíritu Santo este trabajo tan hermoso. Háganlo conmigo, pidiéndole al Señor por todas las personas que van a ver este video y para que muchas más personas se acerquen a estos videos y podamos llegar a muchas almas. Espíritu Santo, inspiradme. Amor de Dios, consumidme. Por el buen camino, guiadme. María, mi madre, miradme. Junto a Jesús, bendecidme. De todo mal, de toda ilusión, de todo peligro, protegerme. Voy a dejar esta oración en la descripción del video para que ustedes la puedan hacer todos los días. Miren qué cortica y qué hermosa. El 20 de mayo, la hermana María dijo: anteayer tenía una gracia de Dios tan fuerte que me sentía fuera de mí misma. Durante todo el día luché contra el sueño, el éxtasis. Sentía que estaba lista para dejarme deshacer en 1000 pedazos, para que me desgarraran o quemaran. Me hubiera gustado sufrirlo todo por el amor de Dios. Me entrego a Dios por la Iglesia, por Francia y para sufrir todo lo que sea su voluntad. Hoy no puedo tener buenos pensamientos. Estoy seca, un trozo de madera que yace frente al fuego ardiente, pero sin ser lanzada a él. No arde, solo sigue secándose cada vez más. En Mangalore me dijeron que lo que ocurría en mi interior era fruto de mi imaginación y sé por experiencia que hoy no puedo imaginar nada, que no puedo reflexionar. El único dueño de nosotros es Dios. Hace lo que desea y cuanto desea. El 26 de mayo de aquel 1973, la hermana María percibió Francia como un campo regado por la lluvia, iluminado y calentado por el sol. La tierra estaba cubierta de malas hierbas, aunque entre ellas había algunas buenas. Señor, ¿por qué dejáis las malas hierbas?, preguntó María. Las dejo porque las buenas son aún muy débiles
y tienen sus raíces unidas a las de las malas. Si arranco las malas, las buenas se estropearán y marchitarán. Cuando las buenas estén más fuertes, arrancaré todo lo malo. Ahora la paz yace sobre la arena, más tarde asentaré la paz sobre la roca firme, y nada podrá quebrantarla. Francia es el centro de mi corazón, respondió el divino maestro. Durante sus éxtasis habituales, la hermana María cantaba, a veces de una forma encantadora. Invitaba a toda la creación a cantar con ella y hablaba de la ingratitud del hombre, de la bondad de Dios, de lo largo que es el exilio. Cielos, bendecir al Señor, tierra, bendecir al Señor, oh árbol bendito, tú nos das del fruto de la vida, mi corazón se lamenta, mi corazón suspira desde el fondo de esta tierra. ¿Quién me dará alas para volar hacia mi amado? Oh árbol bendito, gracias a ti recojo el fruto de la vida. Veo escritas en tus hojas estas palabras, no temáis nada. Tu verdor me dice, ten esperanza, tus ramas me dicen caridad, y tu sombra, humildad. Oh árbol bendito, en ti encuentro el fruto de la vida. Mi corazón se lamenta, mi corazón suspira desde el fondo de esta tierra. Oh, ¿quién me dará alas para volar hacia mi amado? Oh árbol de la vida, sostienes al fruto de la vida. Quiero lamentarme bajo tu sombra y a tus pies morir. Oh Señor, qué ingrato es el hombre con su Creador, tan bondadoso que sois, Señor, oh criaturas ingratas. Oh Señor, qué pequeño es mi corazón. Me gustaría tener un corazón más grande que el universo para amaros, oh amor. En aquella época se empezó a constatar en ella uno de los fenómenos más extraordinarios del éxtasis, la levitación. Con ella el cuerpo del estático se levanta de la tierra como si ya no estuviera sujeto a las leyes de la gravedad. El 22 de junio de 1873 la encontraron por primera vez en lo alto de un gran tilo. Se balanceaba sin apoyo y cantaba el amor. La priora la hizo bajar pidiéndole obediencia, pero una alpargata quedó colgando de la rama que la sostenía. Grande fue la sorpresa cuando una vez bajó, quiso calzarse y vio que cerca de ella había una de las alpargatas nuevas. La hermana prefirió calzarse con las viejas. Encontró una, pero buscó la segunda sin éxito alguno. Sin embargo, un día la divisó en el alto del tilo. ¡Qué gran sorpresa! Quiso saber el porqué de un techo tan singular, pero le ofrecieron una explicación cualquiera para que así no sospechara la verdad. Más tarde, durante la oración, vio un parterre redondo que estaba dividido en varios círculos. En el primero había rosas plantadas, sus hojas representaban la caridad y sus espinas la vigilancia. El segundo estaba cubierto de viñas. Los racimos de uvas simbolizan el amor y las hojas la dulzura. En el tercero podía verse el trigo, representación de la confianza y la esperanza. El centro del círculo estaba cubierto por violetas, símbolo de la humildad pura. He construido un trono en el centro del círculo y he hecho a Jesús sentarse en él. Entonces una fuente ha surgido bajo sus pies y el agua de aquella fuente dijo, todo pasa, todo fluye como el agua. Al lado del trono he plantado pensamientos y hiedra. Los pensamientos dijeron, piensa solo en Jesús, y la hiedra, únete solo a Jesús. Señor, sembrad todas estas virtudes en mi corazón y hacerlas crecer con vuestro poder. Durante los primeros días de aquel mes de junio, María de Jesús crucificado exclamó radiante y como fuera de sí misma. Esta mañana, después de la Santa Comunión, he renovado mi profesión en manos de Jesús. Tenía mis manos pegadas a las de la Virgen María. Ella tenía las suyas sobre las de Jesús y las manos de Jesús estaban junto a las del Padre Eterno. He vuelto a ofrecer mi voluntad a Dios en presencia de la Santísima Trinidad, delante de los ángeles, de los santos y de todas las criaturas. Le he dicho a Jesús, Señor, os ofrezco mi voluntad de manera irrevocable. Vos me la disteis y yo os la devuelvo. Escribidlo en vuestro corazón, en el libro de la vida, y que nunca se borre. Nunca me devolváis mi voluntad, ya no es mía. Si tengo la desgracia de querer recuperarla, quitadme la vida en este mismo instante. Deseo vuestra voluntad en todo.
En el sufrimiento, en las adversidades, en las persecuciones, en los tormentos de todo tipo, me ofrezco para ir al infierno, si así es vuestra voluntad. Me ofrezco a pasar por todo lo que he sufrido en Mangloreg, si así es vuestra voluntad. Declaro que solo deseo satisfacer vuestra voluntad, en la vida, en la muerte y durante la eternidad. Otro día en éxtasis, la hermana María dijo a la priora: Madre, todo el mundo duerme. Olvidamos a Dios tan bueno, tan grande, tan digno de alabanzas. Nadie piensa en Él. La naturaleza le alaba, el cielo, las estrellas, los árboles, las hierbas, todo lo glorifica. Conociendo sus generosos actos, el hombre también debería alabarle, pero duerme. Venga, vayamos a despertar el universo. Dispongámonos a alabar a Dios, a cantar sus alabanzas. El mundo duerme, el mundo duerme. Vayamos a despertarlo. Despertemos a la ciudad. Sor María lloraba, sollozaba mientras repetía: Jesús no es conocido, Jesús no es amado, Él tan lleno de bondad y de dulzura, el que tanto ha hecho por el hombre. El Señor le pidió que realizara varias procesiones en honor a la iglesia alrededor del jardín. Debía ir de rodillas y cargar con un gran saco de cenizas en la espalda. Tras la aprobación por parte de la autoridad de dicha voluntad del cielo, llevó a cabo aquella terrible penitencia hasta el final, pese a sus piernas ensangrentadas y al sudor que cubría su rostro. En la misma época, volvió a subir al Tilo en repetidas ocasiones. Para explicar aquel ascenso, dijo en estado de éxtasis que el cordero le atraía y después subía hasta lo más alto del árbol. Un día dudó un instante cuando la priora le ordenó bajar. En cuanto el cordero desapareció, ya bajó, aunque con mucha dificultad y a pesar de que el éxtasis no había acabado. Una vez en la tierra pidió perdón a la priora y a las hermanas por su desobediencia. Después le pidió perdón a toda la creación con el rostro bañado en lágrimas. Perdón cielo, perdón estrellas, perdón tierra, perdón hierba, perdón árbol, dijo dirigiéndose al Tilo, testigo de su desobediencia. A continuación se dirigió al coro llorando y dijo: perdón Jesús, perdón Jesús. Sin embargo, a pesar de este respetuoso arrepentimiento, el Salvador la dejó varios días agonizando por aquella simple duda, en la que era difícil apreciar su grado de responsabilidad, pues en estado de éxtasis no se gozaba de un uso normal de los sentidos. Un día, en estado de arrobamiento, a la hora del recreo, Sor María se dirigió al jardín diciendo: no puedo más, voy a correr tras el Mesías. Lloró y cantó su tristeza con apasionadas palabras. ¿Quién cortará, quién acabará con las ramas que me impiden ver la patria, ir hacia mi Mesías? ¿Cómo despojarse de las ramas? ¿Quién me dará alas de paloma? Ya no puedo soportar este exilio, no puedo seguir viviendo. Como su dolor se hacía más fuerte, se dirigió a su maestra, que le había seguido hasta allí, y dijo: vayamos con mi madre. En la ermita de Nuestra Señora, en el Monte Carmelo, se postergó a los pies del altar y luego se volvió a levantar llena de alegría cantando: a los pies de María, mi querida madre, he vuelto a encontrar la vida. Oh vosotras que sufrid, venid con María, vuestra salvación y vuestra vida están en los pies de María. Oh vosotras que trabajáis en el monasterio, María encuentra vuestros pasos y vuestro sudor. Decíroslo a vosotros mismos: a los pies de María me he encontrado la vida. A los que habitáis en este monasterio, María os dice: hija mía, te he elegido entre 10.000. Entre 10.000 te acogería a ti, en mi templo. Nunca tendrás hambre, nunca tendrás sed. Te daré los alimentos, la carne, la sangre del inocente. No digáis que soy huérfana. Tengo a María por madre y a Dios por padre. Qué afortunada, a los pies de María he encontrado la vida. Preocupada por las necesidades de la Iglesia y la salvación de Francia, la hermana María se ofreció para encargarse de la doctrina de la cocina durante 6 meses consecutivos, pese a que ese trabajo era un verdadero martirio para ella, debido a su complicado estado de salud. Su superior le permitió llevar a cabo aquel piadoso proyecto. Por su parte, el Señor también lo aceptó, mientras le atribuía sufrimientos tan violentos como extraordinarios. Tras largas horas experimentó estas torturas. La hermana María cayó en un dulce éxtasis y exclamó: Dios ha venido a verme, está aquí, está conmigo. ¿A qué se debe el descenso del Señor?
Es grato pensar en Jesús, pero aún más obedecer a su voluntad. Deseo que aquellas personas que me rodean solo posean a Dios Todopoderoso. Envidiemos la gloria del Todopoderoso. En otra ocasión delante del Santísimo Sacramento exclamó en el coro: Señor, ¿qué debo hacer para amaros? Y una voz le respondió: servir al prójimo, me serviréis. Amad al prójimo y me serviréis, y así reconoceré vuestro verdadero amor. Para animar a una hermana muy afectada, le dijo que mientras tuviese confianza en Dios, mientras fuese humilde y abierta a los con sus superiores, el buen Dios cuidaría de ella. Después le habló sobre la humildad. Hoy la santidad no es oración, ni visiones, ni revelaciones, ni ciencia del buen hablar, ni silicio, ni penitencia, sino reglas interiorizadas y humildad. La serpiente posee alas en el siglo, por eso voy a purgar la tierra. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Aquel que pida humildad y la practique, dijo nuestro Señor. La humildad es paz, el alma humilde es la reina, siempre dichosa. En la lucha, en el sufrimiento, se humilla, se cree merecedora de más, pide aún más, siempre está en paz. El orgullo provoca confusión, el corazón humilde es el grial, el cáliz que Dios sostiene. El Señor dice: un alma humilde, verdaderamente humilde, hará más milagros que los antiguos profetas. En el cielo los árboles más bellos son los que más han pecado, pero han utilizado sus miserias como estiércol que rodea sus pies. Y ella añadió, dirigiéndose a la priora de las jóvenes hermanas: si veis novicias deseosas de quedarse rezando fuera de lo que exige la regla, hacerlas trabajar en las tareas más humildes. El 19 de abril de 1874, Domingo del Buen Pastor dijo: si una novicia hace milagros y no se somete, o si trae 1.000.000 de estampas y después solo desea poseer una imagen y desprenderse del resto, la Madre Teresa dice: expulsadla con lo que ha traído. Aquel que no ha ofendido su voluntad a Dios, aquel que no ha ofrecido su voluntad a Dios, no le ha ofrecido nada. Cuando se ofrece algo a Dios, no hay que recuperarlo. Salisteis desnuda del seno de vuestra madre y volveréis desnuda al seno de la tierra. Cuando Dios os creó, estabais desnuda. Si queréis volver al seno de Dios, debéis estar desnudas, sin ninguna propiedad. Si tenéis algo, no entraréis, sino que os quedaréis afuera. Ni siquiera hace falta poseer un estampa o pluma. Y enseguida retomó. Margarita Lecoq dice: si los niños de la tierra comprendieran que las humillaciones y que todo lo que existe sobre la tierra es pasajero como un relámpago, si pudieran arrepentirme de algo, sería de no haber hecho aún más. Estando aún en éxtasis, añadió: bienaventurados aquellos que trabajan en la fundación. El Señor me ha prometido que mis días serán cortos. Me ha dicho el día y el mes en que vendrá a buscarme y a qué hora lo hará. ¿Cuántos días me quedan aún por vivir? El día de la Santísima Trinidad de aquel 1874, la hermana María tuvo una visión y recibió mensajes divinos de Dios. Y Dios le obligó a transmitirlos a su superior. Ella le dijo lo siguiente: Padre, vengo a deciros aquello que me han ordenado haceros. Esta mañana antes de la misa me sentía cansada, vencida, sin saber por qué, por una fuerza enemiga que me perseguía. Mi corazón se elevó hacia Dios más que nunca y grité: Señor, ¿es posible que abandonéis mi alma? Dios mío, tengo esperanza en vos. De pronto me vi ante Dios, Él sobre una gran montaña muy alto, y yo en una fosa profundísima. Sentía como si mis piernas estuvieran rotas, como si me hubiesen cortado los brazos y estuviese casi ciega. Apenas podía ver lo que tenía delante. Entonces vi una luz inimaginable e incomprensible para la mente de cualquier hombre. Era fuego, pero también frescura. Sentí que se trataba de Dios. No tuve ninguna duda de que era Dios. Me dije: es Dios, y empecé a gritar: Dios mío, sacadme del abismo en el que estoy sumida. Sacadme del abismo. Después me pregunté:
¿De dónde viene esa luz? Es Jesús, es Dios nuestro Padre, es el Espíritu Santo. Escuché una voz decir, piensa en un recipiente con aceite. El aceite no puede encenderse solo. Si pones fuego dentro, se enciende rápidamente, pero la llama no perdura. Sin embargo, si pones una mecha entre el aceite y el fuego, el aceite, la mecha y el fuego se hacen uno y generan luz. El aceite representa a Dios Padre y la mecha representa a Dios Hijo. Por eso la mecha hace que el fuego no queme de repente el aceite. Jesús impide que estalle de la ira de Dios. Concilia al hombre con Dios. Por último, el fuego representa al Espíritu Santo, que hace que el hombre conozca a Dios. Este calienta y le da luz, y el día. La luz atrae a los hombres y se los muestra al mismo tiempo. La luz atrae al hombre a Dios y se lo muestra al mismo tiempo. Pensad si es suficiente con el aceite, si esté junto al fuego, y sin la mecha basta, y si la mecha puede encenderse sin fuego. Esto también quiere decir que uno no puede perdurar sin el otro. Miro y veo aquella llama ardiente que no quema como el fuego de la tierra. Con ella el cuerpo se quema y al mismo tiempo está fresco. Está ahí sin quemarse y disfrutándola. Me dan un sermón maravilloso sobre el aceite, un sermón maravilloso sobre la mecha y un sermón maravilloso sobre el fuego, pero me es imposible repetirlo y lo que digo no me satisface. Me han ofrecido diferentes símiles que mi mente no logra expresar, pues es demasiado pequeña, pero lo entendí todo en el fondo de mi corazón. Así es como Dios había iluminado a la pequeña María desde su infancia. Solo fue capaz de leer otro libro, y en mayúscula durante los últimos años de su vida, L'Ange Conducteur. Durante la temporada de frutas estaba muy alegre en el jardín cuando veía que los manzanos estaban llenos. Estos le recordaban la palabra del Señor. Un año antes había decidido talar aquellos manzanos, pues no daban fruto y además perjudicaban al prado. Los señalaron con el fin de talarlos y ya habían empezado con ese trabajo cuando un día durante la oración nuestro Señor le dijo a su pequeña sierva, decidle a vuestra madre que no se cortará un árbol más este año, que hay que conservarlos. Así pues dejaron los árboles y estos, a diferencia de lo sucedido en los años anteriores, dieron aún más frutos que los perales. Reflexionar acerca de su vacío y del poder de Dios le hacía entrar en éxtasis. Pensar que soy vacío me hace estremecer, decía. Veo todo, contemplo todo y solo veo vacío. Mi alma en movimiento mira al cielo y a la tierra. Admira la obra del Altísimo, pero para ella todo es vacío. Veo en cada país tantas plantas diferentes. Miro al mar y todo lo esconde. La belleza del hombre es incomparable. Es tan bello todo lo que está en el mar, y todo glorifica a Dios, y todo le complace a Dios. El único que no glorifica a Dios y que no está satisfecho es el hombre. Oh hombre, sed feliz por todo, pues el Altísimo es vuestro tesoro. Liberaros de todo lo que hay acá abajo. Desolaros al ver cuán débil sois y sentíos orgullosos de tener un Dios tan grande. Oh hombre, no améis más a lo creado que a quien lo creó, pues entonces vuestro amor se transformará en oscuridad. Amad a aquel que ha creado todo, y vuestro amor se transformará en luz. En otro éxtasis, el Señor le dijo, hija mía, aquel que ha ofrecido su voluntad a Jesús no ha hecho nada. Cuando se presenta algo duro, y pese a que no es de nuestro agrado lo que hacemos, demostramos que velamos por la voluntad de Jesús. Sor María añadió, ahora estamos en tiempo, un siglo de tinieblas, el espíritu es ciego, no sabe lo que quiere. Solo la obediencia puede salvarnos. ¿Cuántos sacerdotes y religiosas caerán por no actuar de acuerdo a la voluntad de Jesús? Esa tristeza. ¿Cuántos sacerdotes y religiosas caerán por no actuar de acuerdo a la voluntad de Jesús? Vi una Clarisa y el Señor me dijo, ¿ves? Ella me place, pues actúa siempre por obediencia. Un día la hermana María le dijo a una joven enfermera, no temas si debes interrumpir la oración para servir a los enfermos. Si se trata
de algo que pueda esperar para después o el día siguiente. Entonces espera. Pero si es necesario en ese momento, no estáis faltando a la oración. Si dejando a Dios, si dejando a Dios por Dios es dejar al amor por el amor. Cuando cures a las enfermeras, cura a Dios en ellas. Perdón, cuando cures a las enfermas, cura a Dios en ellas. Haz por todas lo mismo. No prefieras cuidar más de una que de otra, guiada por la idea de que una es más santa que otra. Es más, si curaras completamente con el amor de Dios un alma en estado de pecado mortal, tendrías más mérito que si curases a una santa. Impresionante. La priora del Carmelo de Pau, aunque débil de salud y doliente con frecuencia, podía seguir a la comunidad. No obstante, desde hacía un tiempo su estado había empeorado y descansaba en la enfermería, lo cual extrañaba a las hermanas, ya que la clarividente hermana había prometido que el Señor le daría salud suficiente, aún por mucho tiempo, para cubrir los deberes que le correspondían. ¿Cómo empeoraba? La hermana se decidió a contarle la causa de este cambio. Le dijo que el Señor no estaba contento, pues las hermanas, con su insistencia, habían conseguido que le dejara a ella su hábito del coro para vestir otro más ligero. Oigan eso. Sin duda se constató que desde el día en el que ella se puso aquel hábito, algo diferente al resto, había sufrido más. La priora, satisfecha con el consejo, hizo que sacaran aquel hábito de la enfermería. Enseguida sintió un bienestar y una mejora extraordinaria. «Oh santa pobreza, qué beneficiosa eres», aseguró. En el transcurso del mes de julio de 1874, la hermana María de Jesús Crucificado habló de la madre San Hilarión, fundadora y priora de las Carmelitas en Marsella, fallecida el 6 de julio de ese mismo año. Decide haber visto a aquella venerable madre ir directamente al cielo, pasando únicamente por las llamas del purgatorio. «¿Cómo habéis ido tan directa al cielo?», le preguntó Sor María. «Es porque nunca he faltado a la caridad y la he practicado regularmente», respondió la venerable madre. Todo el tiempo transcurrió hasta su viaje a Belén. No fue más que una serie ininterrumpida, por así decirlo, de éxtasis, hermosos cánticos y consejos divinos, para mostrar su alegría con su estilo figurado y lleno de gracia. Decía que estaba de vacaciones, pero que pronto debería volver a estar interna. Seguidamente mencionaremos los dos acontecimientos que tuvieron lugar durante la estancia en Pau y de los cuales ella fue partícipe: la fundación del Carmelo de Belén y el beneplácito para la congregación de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús de Betrán. La hermana María de Jesús Crucificado acababa de volver de Pau, cuando le confesó a la Madre Priora que Jesús la solicitaba en Belén. Allí debía morir pese a su deseo de quedarse en Pau, donde estaba feliz. En diferentes ocasiones afirmó incluso que en menos de 3 años estaría en Belén. En un principio la autoridad no dio gran importancia a esta profecía, pero la hermana insistía. Decía que Jesús deseaba categóricamente un Carmelo en Belén. Un día que el Señor le volvió a confirmar aquella fundación, la clarividente hermana le dijo con una santa audacia: para probar que se fundará un Carmelo en Belén y que yo iré allí a morir, haced que esta hoja de geranio casi seca eche raíces. Diciendo esto, hundió la hoja que estaba sujeta entre sus manos en una maceta con tierra. La señal que pidió le fue concedida, y poco después se vio crecer de aquella hoja un magnífico geranio. Pero ¿quién sería la elegida de Dios para esta obra? Debía ser la señorita d'Artigau, hija única de un presidente de la corte de Pau y nieta por parte de madre del conde de Saint-Cricq, ministro de Carlos X y par de Francia. Aquella señorita de distinguida piedad disponía de una fortuna considerable que invertía en actos de bondad. Así, delante del Santísimo Sacramento y sin que nadie le solicitaba, prometió a Dios que fundaría el Carmelo en Belén
si su confesor le aprobaba. Un Carmelo en Belén no era una empresa ordinaria, sería un Carmelo en constante ofrenda al triunfo de la Iglesia y la salvación de Francia. Había que contar, pues, con la aparición de importantes obstáculos. Para empezar, el obispo de Bayona, Monseñor Lacroix, un hombre de Dios, un apóstol, doctor en ciencia y pastor por bondad, debía enviar una solicitud a la Santa Sede. Él veneraba a la señorita d'Artigau y a su amiga del Carmelo, María de Jesús crucificado. No obstante, era prudencia pura, y sabiendo bien que Roma se oponía a los claustros de hermanas en Tierra Santa, rechazó prestarse a unos trámites que eran a sus ojos inútiles. Sin embargo, al considerar que las señales del cielo se volvían cada vez más manifiestas, decidió llevarlo a cabo. Increíble. Empezaban, luego volvían atrás, y llegaba la hora prevista. Todo se había abandonado. A pesar de ello, su amiga, la señorita d'Artigau, émula digna de las carmelitas devotas, estaba ahí. Acudió al locutorio del Carmelo de Pau, donde se encontraba el obispo, y se dejó caer de rodillas delante de él. Monseñor, este proyecto que viene o no viene de Dios, sino es de Dios. La Santa Sede lo rechaza, alabando tan devotas intenciones, pero si viene de Dios, ¿podrías oponeros?, le dijo el obispo. La súplica fue firmada y enviada enseguida, y a pesar de las muestras de rechazo más considerables y más enérgicas, Pío IX, el gran Pío IX de santa memoria, decretó bajo su propia autoridad que se fundaría un monasterio carmelita en Belén. Pero había que asegurar al servicio religioso de la nueva fundación. ¿Quién sería el elegido del Señor? Al pie de los Pirineos, en un rincón de nuestras montañas, un sacerdote había fundado una pequeña congregación llamada Sagrado Corazón de Jesús. Hijo de la pobreza, nacido en la última choza de una aldea perdida en el País Vasco, pastor con tan solo 15 años, sacerdote más tarde y director y superior del seminario, y por último fundador de una familia religiosa, Miguel Garrigou. Siempre fue humilde de corazón. Como de nacimiento, guardó la simplicidad de un niño, del niño celestial del Belén. Aquel era el ideal que le había entusiasmado. La hermana María de Jesús crucificado anunció a su noble amiga Jesús Kierbetarran en Belén. El abad Manaduas, ya mencionado en la presente narración, murió durante la Cuaresma de 1872. Aquel venerable eclesiástico se le apareció a la hermana María y le encargó hablar con el obispo de Bayona sobre la aprobación en Roma del Instituto de Sacerdotes del Sagrado Corazón de Betarrán. La hermana acompañó este mensaje de detalles tan precisos e íntimos que impresionó al obispo. Este, una vez más, se dio ante el ruego de la humilde hermana conversa y envió a la ciudad eterna a un sacerdote de este instituto junto con el señor abad Bodarchar. La hermana María les había pronosticado que una vez en Roma no tendrían que pedir nada y que todo se les ofrecería, y aquello fue lo que pasó. El padre Bianchi, debido a circunstancias providenciales preparadas visiblemente por la mano de Dios, les ofreció sus servicios contrariamente a lo que esperaban. Y 2 meses más tarde, sin haber llevado a cabo ni un solo trámite, un breve laudatorio fue otorgado por la Congregación de los Obispos Irregulares. Menos de 3 años más tarde, Pío IX aprobaba este instituto, y un poco más tarde, León XIII le confiaba la capilla del Carmelo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. Pidamos al Señor la gracia de poder seguir continuando con este hermoso libro y con los libros que van a venir. Que Dios les bendiga bastante y que descansen. La gracia de Dios esté con todos ustedes.